Pues hoy es miércoles, hoy toca Rosario Robles, Jesús Silva Herzog, mi querido Germán Martínez. Buen día. Hola. Buenos días. Pues yo creo que el tema obligado es pues este anuncio que hace el exministro Saldívar, ¿no? El día de ayer, que pues se va con toda la planadora en contra de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, hasta juicio político. Pues yo creo que toda la polémica que ha habido alrededor de Saldívar, nos concentramos en la denuncia que se hizo recientemente y que se echa a andar, que la ministra Piña le da curso. Pero yo creo que hay una denuncia previa que me parece que es la que debe enfocar el análisis del personaje, que es la confesión del presidente y la acusación del presidente de la República desde el Palacio Nacional de que Arturo Saldívar fue su correa de transmisión en el Poder Judicial para hacer lo que él quería. Confesión Eso está de parte. dicho, está expresamente confesado en el Palacio Nacional. El presidente de la República lo dijo con todas sus letras. Cuando teníamos un problema, le echábamos una llamada y él iba con los jueces. Y él sí nos resolvía, ¿no? Y nos resolvía. Y plantea como indignante que la ministra Norma Piña no hace eso, sí, sino que sí se cree eso de que el Poder Judicial es autónomo. Yo creo que ese es el marco. Y me parece también que más allá del personaje del que creo que hemos hablado demasiado, Arturo Saldívar, el otro cuestionamiento es el que se haya convertido en la inteligencia jurídica de Claudia Sheinbaum. Que este personaje que le escupió a la Suprema Corte de Justicia, brincando del máximo tribunal del país a una campaña política, sin esperar siquiera que le aceptara la renuncia en el Senado, sin guardar el mínimo decoro de las formas legales, que él sea la inteligencia jurídica de la candidata presidencial, me parece otro gran escándalo. Ese no puede ser una persona que conduzca una reforma para darle fuerza al Poder Judicial, porque se exhibió que estuvo a favor del sometimiento político de la Corte. Yo creo que en ese sentido la discusión básicamente es lo que hay antes y después, lo que hay de la presidencia de López Obrador y de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Sí, yo coincido. Ahí estuvo la confesión y desde hace meses. Y hay dos palabras o tres palabras que usó exactamente lo que dice Chucho, el presidente, para hablar de estos temas en los que se arreglaban en algunos conciliábulos fuera de los juzgados la suerte de los imputados. Ahí se decidía si eran culpables, inocentes, en las famosas mesas judiciales. El presidente habla, Chucho, de asuntos de Estado. Veíamos asuntos de Estado. Yo me acordé mucho de un presidente del tribunal, igual constitucional español, el máximo tribunal en España, igual que la Suprema Corte, digamos aquí, que se llamaba Francisco Tomás y Valiente. Y andaban en el gobierno de Felipe González matando a terroristas, los GAL, y argumentaban razones de Estado para echarse terroristas. Francisco Tomás y Valiente ya había sido presidente del Tribunal Constitucional, regresa a su cubículo de manera sencilla, no regresa a ninguna campaña electoral, a la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí está escribe un artículo 14 de febrero de 1996, donde dice, no quiero abundar, se lo manda al País, salió el 15 de febrero de 1996, donde dice, no existen las razones de Estado. La única razón del Estado es la razón de la ley. No puede haber otras razones que la razón de Estado. Para acabar este tema del Tomás y Valiente, ese día, después de mandar el artículo, lo mataron. Lo asesinó ETA. Él estaba buscando que el manto protector del derecho fuera para sus asesinos y para todos por parejo. Si hay alguien que busca otras razones, sea el presidente o sea el presidente de la Corte, el presidente de la República o el presidente de la Corte,
lo que está buscando es la barbarie en este país. Yo creo que lo primero que habría que aclarar es que no es que la ministra Norma Piña haya iniciado por su decisión una investigación en contra del exministro Saldívar y una serie de personajes que están relacionados en esta denuncia que todos conocimos, sino que por obligación, pues tiene que decir investíguese. Hay denuncias, investíguense. Normalmente sucede esto cuando se presentan denuncias ante el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál va a ser el resultado? Ese no lo sabemos. Culpables, inocentes, no fue, no sucedió. Esa es la investigación que se va a hacer. Sin embargo, la respuesta es totalmente desproporcional al hecho, ¿no? Es decir, se sobrepolitiza el asunto, se le vincula con temas electorales y, por otro lado, se habla de juicio político. Bueno, yo viví un juicio político, es el único que prosperó a nivel de la Cámara Baja. Afortunadamente el Senado ya no tuvo la mayor consecuencia, pero casualmente se saltaron 128 casos para ir a un juicio político en contra de mi persona, la bancada de Morena. Casualmente lo hacen contra las mujeres, ¿no? La misoginia siempre es tremenda, no soportan una mujer autónoma. Y en este caso, pues como han dicho algunos, tendrían que saltarse, creo que hay 28 denuncias de juicio político contra el propio presidente López Obrador para llegar a la ministra Norma Piña. Sin embargo, son capaces, ¿no? Y es esta lógica de amedrentar, de amenazar, de hostigar con todo el poder de una bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, que es donde se constituye como la primera cámara para presentar el juicio político, a sabiendas de que en el Senado no tendrán las 2/3 partes que se requiere, la mayoría calificada. Sí, juicio político, además de una batería de otras denuncias. Pero hay que subrayar lo que dice Rosario, es correcto. Se presenta ante el Consejo de la Judicatura, que es el gobierno de los jueces. Norma Piña no tiene otra que, porque si no se convierte en cómplice o se convierte en responsable, que darle trámite a todos los funcionarios y los despachos que están en el Consejo de la Judicatura. Y no hay investigación a Saldívar. Corre traslado, corre copia, manda una copia a la Corte, que es la única que se puede, para los efectos legales correspondientes. Ni siquiera ha ordenado la investigación. Aquí el señor se está poniendo el paraguas antes del aguacero. Pues es que así actúan, ¿no? Yo no sé y no puedo de ninguna manera señalar y además aprendí a no juzgar, y ahora se quejan de los linchamientos mediáticos cuando a otros no han tenido la menor decencia ni escrúpulo para lincharnos mediáticamente. Pero lo que sí puedo decir y lo que sí me consta a mí es que hubo un juez de consigna de apellido Padierna que estuvo en la decisión de enviarme a prisión preventiva, y perdón que hable en primera persona, pero es que está en la denuncia. Está en la denuncia el juez Delgadillo Padierna. Aceptó una licencia falsa como prueba de que yo estaba mintiendo sobre mi domicilio y por eso me podía fugar, y hoy está premiado con una magistratura. Es decir, sí hay cosas que investigar. Yo presenté esa denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra de la acción de que debió de haberse excusado por conflicto de interés el juez Delgadillo Padierna, y no me dio la razón, por cierto, el Consejo de la Judicatura en aquel momento, presidido por el ministro Saldívar, en ese momento. Entonces, denuncias hay, mucha gente que pierde sus casos denuncia a los jueces o a los magistrados ante los que pierde, y eso es algo que se da en el Poder Judicial, no es algo extraordinario. Lo que pasa es que aquí hay una reacción que yo sí siento, pues se trata de vincular al tema político y al tema de la campaña. ¿Cómo lo argumenta, no? Bueno, yo creo que esa estrategia es la que ha prevalecido durante toda esta administración. Creo que se refuerza en tiempos electorales, en donde no hay ninguna forma de cuestionar el proceder de alguien que esté en la órbita
morenista sin que sea ubicado de inmediato en la órbita de la reacción y de los enemigos de la patria, que es un poco ese cuento, ¿no? Es un recurso que me parece muy, muy grave, el de la amenaza constante del juicio político a quienes tienen responsabilidades de autonomía. Ese es el resorte de inmediato que hemos visto durante toda la administración. Tú estás en una responsabilidad en donde tienes que cuidar a la Constitución, cuidar un cierto marco normativo, y en el momento en que contradices la opinión del presidente, tienes la amenaza del juicio político. Creo que esta ha sido una de las estrategias más frecuentes del régimen para intimidar a quienes tienen una responsabilidad política, que es pues el percibir que en el momento en que te enfrentas al poder, pues vas a tener esta avalancha de acusaciones. Todo el aparato, todo el aparato del fueron poder ayer estatal. con todo el aparato. Me parece gravísimo que estemos en esas, que esto sea como el resorte habitual en donde pues lo vemos con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, se resuelve algo en contra del partido mayoritario y ahí va la amenaza de la destitución, el juicio político. Me parece que esa es otra expresión de la falta de respeto de los ámbitos de un Estado democrático, ¿no? De la República. Sí, es gravísimo. Este es un golpe a la Corte, por donde lo veas, ¿no? Aquí hay un contexto institucional que es sistemático, y que este es un capítulo, el último capítulo, de debilitar al Poder Judicial y debilitar el poder dividido en el que una república debe ejercerlo. Debilitar a los jueces. Esa es una parte. La otra parte son los cochupos, esos asuntos de Estado en los que se decide la suerte de una persona al margen de la ley. Y aquí hay el Cruz Azul, Oro Negro, hay empresas, hay despachos. El exconsejero jurídico Julio Scherer, que era el que comandaba esa mesa. Sí, ¿no? Hay un relevante. Así es. Y nunca se dijo ahí que había persecución política. Hay un relevante periodista de la 4T que hizo un libro. Así es. Traición a Palacio, de lo que estás diciendo. Hernán Gómez. Hernán Gómez Bruera. Entonces, y al mismo tiempo hay una cuestión en la que se traiciona la 4T de una de las cosas que a mí me llamaban la atención, la verdad, lo debo decir, hace 6 años. Separar el poder político del poder económico. Y yo, pues aquí ha quedado de manifiesto en esta denuncia y en este libro y en estas explicaciones, que tampoco era un asunto que viene solo de este sexenio, pero que este sexenio prometió dividir los asuntos económicos de los políticos. Pues aquí viene un asunto también económico del propio Saldívar, que ya quedó enterrado y que no quería yo dejar de decir. Primero fue que lo desnudó éticamente el presidente el 21. Después, el Universal le publica que tiene el haber de retiro más grande de todos los expresidentes y, por supuesto, más grande que el del presidente de la República. Sí, y aquí una acotación, que el Poder Judicial está pagando un colaborador en la campaña de una candidata presidencial. Si tiene sentido la pensión de un ministro, es para que ya no haga política. Ese es el sentido. Y incluso eso es lo que hace defendibles las pensiones vitalicias de los ministros de la Corte, para que no hagan, para que no caigan en las indecencias de Saldívar. Ese es el sentido. 192,000 pesos, si no me equivoco. Y dijo Claudia que explique él. Ni siquiera se atrevió Claudia a meter en ese momento las manos. Luego vino esto y ya. Y una cosa que no es, en eso de dividir el poder político, es de otro momento, es de cuando era abogado, lo sacó Héctor de Mauleón el lunes pasado, y es abogado de bancos, pues del Fobaproa, del robo más grande que ha habido en México desde la colonia, dice el presidente, y que escribió un pequeño libro sobre eso. Pues entonces, de parte de Saldívar, las lecciones que me quiera dar a mí de ética, las justitas. Las que quiera de dividir el poder económico del político, ninguna. Y las de moral y conflicto de interés, pues que se las trague.
Pues sí, Ahora, no, luego de 4 años de que estuvo como presidente de la Corte, ¿no? Donde se resolvieron asuntos. De la noche a la mañana le entró la ideología 4T. Digo, ayer en su presentación decía, nuestro movimiento. Sí, sí. Perdón que lo diga. Es muy grave. Perdón que lo diga ahorita Gravísimo. que dices presidente de la Corte. Que no se nos olvide que se quería robar 2 años más de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú escribiste. Sí. Tú escribiste de eso un artículo demoledor. O sea, yo, sinceramente, 2 años por encima de lo que dice la Constitución, que son 4. Quería 2 más en un arreglijo ahí, en un transitorio, a trasmano, a oscuridad, con un senador del Partido Verde, y le metemos aquí, y Monreal le hacía el tío Lolo, y ahí todo mundo, y ya se detuvo. Él dejó correr la especie más de un mes, en lugar Sin de decir decir eso, nada. ¿no? Más de un mes. Más de un mes. A ver, y hasta después. si chicle y pega. Exactamente. Y entonces, al final, pues tuvo que recular y decir que no. No, y lo más grave es que se argumente, digo, no es grave, se argumenta que se violenta la presunción de inocencia. Y entonces yo digo, ahí sí se violenta la presunción de inocencia. Y la de miles de personas que están incluso en la cárcel por decisión de los jueces, por una prisión preventiva oficiosa o una prisión preventiva justificada, que además la oficiosa la siguen defendiendo, y hemos visto cómo la secretaria de Gobernación va y dice no se puede avalar, cuando tenemos la recomendación de la Corte Interamericana que se elimine la prisión preventiva oficiosa. Esa sí es una absoluta violación de la presunción de inocencia, porque te meten a la cárcel sin que haya una sentencia. Y entonces, ahora sí me quejo de que se violenta la presunción de inocencia. Oye, para unos casos es válido, para otros casos no es válido. Pues entonces volvemos a la justicia selectiva y a la visión selectiva, en donde solo para mí es una violación, pero para todos los demás es justificable. No, yo creo que tenemos que respetar la presunción de inocencia en un caso y en otro. Yo no prejuzgo el caso de Arturo Saldívar ni de quienes están mencionados en esta denuncia hasta que no se haga la investigación y no se llegue a una conclusión. Yo no puedo decir son culpables o son... No, hasta hoy son inocentes. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, Rosario. No podemos hacer aquí para condenar a Arturo Saldívar de lo que está siendo acusado, tiene que defenderse, etcétera. Lo que sí podemos hacer es hacer la crítica, como pregunta Adela, de su paso por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que resulta indefendible después de todo lo que ha sucedido. Había en algún momento la idea de que esa podría ser una estrategia de alguna manera proteger a la Suprema Corte de la embestida del presidente. Podríamos pensar, bueno, su silencio con relación a la reelección. No, yo digo esta visión de contemporizar un poco con el presidente, de tratar de cuidar a la Suprema Corte para que no se viera como una instancia opositora. Yo creo que esa tesis queda totalmente invalidada por la conducta final de sus años en la Suprema Corte de Justicia, en donde, si hacemos el recuento, es claro que estuvo él eliminando los asuntos para que no se discutieran, posponiendo la discusión de los temas cruciales para el presidente, para no ofender la sensibilidad de su jefe. Y que actuó como un secretario de justicia, como un delegado del presidente dentro de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que eso queda perfectamente acreditado por su desempeño en el Poder Judicial. Y en eso creo que no hay forma de defender a Arturo Saldívar, que podríamos haber dicho como ministro de la Suprema Corte, pues tiene posiciones que son obviamente discutibles, pero algunas que pudieron haber sido progresistas, muy importantes, etcétera. Pero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, no fue un funcionario que tuvo claro que su misión era defender a la Suprema Corte ante el presidente de la República y sobre todo su autonomía, su independencia. Y en eso creo que pues el veredicto es prácticamente unánime. Creo que resulta ya muy difícil malabarear con una justificación del proceder de Arturo Saldívar. Yo creo que es ministro de la Corte
de la corte monárquica del Obradorato. Ministro con Cortesano. ministro cortesano. O sea, y esto es grave porque una monarquía es lo contrario a una república y vivimos en una república. Yo quiero insistir en eso. Una república es donde tengo yo garantizado mi derecho de hablar, garantizado mi derecho de asociarme, garantizado mi derecho a votar, garantizado mi derecho de preferir o no una religión, etcétera, y no donde manda un monarca. Y los monarcas pues tienen ministros, el ministro de Justicia. Esto de lo que se llena la boca la 4T, de hablar del liberalismo. Bueno, precisamente el liberalismo es acabar con la monarquía, con el gobierno unipersonal, con el gobierno de un dueño. Esta colisión de poderes, de poder legislativo, ejecutivo, que se puede dar con un juicio político, ya ocurrió en México, en 1869, en las postrimerías de Benito Juárez. Precisamente lo resolvieron liberales, de los que hablan mucho y leen poco y conocen poco. Un juez en Sinaloa, Miguel Vega, ampara a algún asesino, no sé, a un delincuente. Total, no hay que hacer el cuento largo, lo destituyen al juez. Y él se ampara, siendo juez, se ampara. Y el amparo, tampoco hago el cuento largo, llega a la Suprema Corte. Y los diputados inician juicio político contra todos los ministros que ampararon a Miguel Vega en 1869 en un amparo. Y los grandes liberales estaban conscientes de esto. Ignacio Ramírez, Riva Palacios, León Guzmán, entre otros de los que estaban ahí. Y gana el poder judicial que resuelve conflictos individualmente considerados y que ampara y protege a una sola persona. No hay asuntos de Estado especiales que se trate con un rigor, con un estándar. Una vara diferente, ¿no? Una ley distinta. Todos somos absolutamente iguales. Y yo espero que de esta crisis salga fortalecido nuestro verdadero liberalismo y nuestro Estado de Derecho y nuestra República y nuestra división de poderes. ¿Lo ven? No, el problema es que yo lo veo en el marco de lo que aquí se señala como... Esto se ha utilizado para una nueva andanada contra nuestro Poder Judicial y debilitar sobre todo a la Corte, ¿no? Y porque a raíz de la llegada de Norma Piña no ha habido esta sujeción al Poder Presidencial. Y no se le puede intervenir respetuosamente. Lo sumo, lo añado a un tema que pusieron a debate, que es esta modificación a la ley de amparo. Es decir, creo que sí está en riesgo no solo la República, esta división de poderes, esta autonomía, sino nuestros mismos derechos como mexicanos y mexicanas, porque la ley de amparo, aunque se plantea esta suspensión para efectos generales, digamos, pues es la que nos protege del abuso del poder, y que pretender disminuirla para mí sí es un golpe artero. Es el único instrumento que tienes de defensa, que ahorita está planteado para... Si se decide que tal empresa se amparó frente al tema de la reforma eléctrica y que se echó para atrás y ganó, pues que no sea extensivo a otras empresas, ¿no? Pero a mí me parece gravísimo, porque es justamente echar para atrás las reformas que se habían logrado en materia de amparo y que habían fortalecido este instrumento como un instrumento de defensa frente al abuso del poder. Y en este caso el abuso que ha tenido el Poder Legislativo de aprobar normas anticonstitucionales que la Corte tiene que echar para atrás, porque evidentemente no... Y es regresiva, Pero en eso, Rosario, a mí me parece que podemos o que debemos regresar a la perversidad de que Arturo Saldívar sea la cabeza del proyecto jurídico de Claudia Sheinbaum. Porque Arturo Saldívar llega a esa campaña con el propósito de decir, de continuar el discurso de que el enemigo de la democracia mexicana es el Poder Judicial. Así es. Que lo que hay que hacer es eliminar ese poder autónomo y convertirlo en un porrista de la mayoría. Y procesar esto a través de algo que
se ve con toda claridad en la conferencia de prensa de ayer, que es el rencor personal, que estamos nosotros discutiendo estos asuntos de la República, como dice muy bien Germán, a partir de las antipatías personales, de los rencores, de las cosas que pasaron en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia durante los últimos años. No hay esta capacidad de ver los asuntos torales del Estado mexicano, que desde luego necesita muchas reformas y muchas de ellas profundas, sin el vicio personal de las antipatías, de cómo me ve, cómo me trata la ministra y cómo se las voy a yo a cobrar. Eso lo vimos el día de ayer. Esa es, digamos, la bajeza con la que estamos discutiendo los asuntos más importantes de nuestro país. Me parece gravísimo. Muy grave. Sí, aparte la imagen, ¿no? de la conferencia del día de ayer, que comienzan con también pues todo en contra de Xóchitl Gálvez. Víctor Hugo Romo estaba ahí, luego Mario Delgado de Morena. El logotipo de Morena. El logotipo de Morena. Como ¿no? dice un exministro de la Corte, con el logotipo de un partido político, ¿no? Que un partido se lance contra su adversario me parece lógico. Sí, claro. Que un partido se lance en contra del titular de un poder constitucional, autónomo, de una de las columnas de la República Mexicana, con evidentes tintes intimidatorios, es lo que es inaceptable. Pero además, cuando ya grave. hubo una reforma judicial que supuestamente se impulsó durante este sexenio y se aprobó, y que supuestamente el ministro Saldívar era la pretensión de los 2 años más, Que ¿no? fue en el 21. Era el único garante de que esta reforma pudiera echarse a andar, ¿no? Y que le da mucho poder al presidente de la Suprema Corte para investigar a los funcionarios de abajo del Poder Judicial. La reforma Saldívar, La del 21. la que yo me opuse, la reforma Saldívar le da, exacerba, para decirlo en términos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un librito que tiene 8 propuestas para fortalecer al Poder Judicial, que conoció Fix Fierro, el hijo de Fix Zamudio, decía que había un hiperpresidencialismo judicial. Íbamos hacia allá. Entonces esto lo exacerbó. Entonces todos esos mecanismos que ahora Saldívar hizo, pues son los que tiene la presidenta Norma Piña a su disposición, digamos. Eso es por un lado. Y que hay que reformar, como bien dice Chucho, sí se necesita una reforma al Poder Judicial, pero no se necesita al estilo de la 4T, o al estilo más bien de Milei. Milei en la 4T, sacar la motosierra y acabar con jueces y acabar con magistrados y acabar con todos. A machetazos, sí, elegirlos por voto, acabar con eso. El estilo Milei es el estilo 4T, y eso es lo que propone Saldívar al Poder Judicial. Sacar la motosierra de Milei y acabar con los jueces que no sean obsequiosos y obsecuentes con las pretensiones, con el querer presidencial que en conciliábulos de mesas judiciales se hacían. Yo solo quiero un puntito adicional al del dinero, de que el dinero es justificación para que no estés en un cargo público. La pensión. No, también hay una veda de un tiempo, de no estar, para no ser fiscal, para no ser diputado, para no ser senador, para no ser miembro de gabinete. También hay una veda. Pero para porrista de Claudia Sheinbaum o de Morena o de partido sacar, como dices tú en tus artículos, los bombones y los pompones. Los pompones de los bombones son los que te comes. Sí, los pompones de colores guinda y ahí echar porras. Para eso no hay veda. Y él, en ese sentido, o la matraca, ¿no? La matraca, y sacó la matraca, y la verdad es que del mazo a la matraca, no hubo ni un día, no hubo ni un momento. Nada. Todavía no le daban la autorización en el Senado. Y ya traía la matraca. Ya había dicho que estaba. Claro. Pero aquí además, yo creo que la gran reforma no solamente es al Poder Judicial, sí creo que hay que hacer una revisión en sentido constructivo del nuevo sistema penal oral que se aprobó, ya se puso en marcha en el 2016, que fue una reforma que se hizo en el 11.
porque creo que hay cosas que se experimentaron durante este periodo, hay que ver dónde están las fallas y qué hay que modificar en un sentido menos punitivo y más en justicia restaurativa, etcétera. Pero si no reformas el Ministerio Público, que ese es para mí el gran tema, y los tribunales locales, no hay reforma judicial en este país. Ahí está la corrupción más grande, ahí está la criminalización como lógica, ahí están las cuotas que te piden de entre tantos que metes a la cárcel, tantos bonos tienes. Ahí está el gran problema para la justicia mexicana y nadie toca. Creímos que porque la cabeza iba a ser una fiscalía autónoma o las cabezas en los estados, fiscalías autónomas, que fue la gran lucha de la sociedad civil, ya resolvíamos el problema de la independencia del Ministerio Público. Y no es así. Entonces, sí hay que discutirlo y discutirlo a fondo, al margen del, yo creo que después del 2 de junio, como le hemos señalado aquí, al margen de la contienda electoral, para ir a un verdadero debate de fondo con juristas, con expertos, con gente que sabe, porque sí es necesaria, pero utilizarlo esto políticamente para debilitar a la Corte, para hablar de un plan C y entonces darnos todos los votos en cascada para que el plan C se ponga en práctica e ir a esta lógica de un poder judicial no autónomo, no independiente, me parece muy grave. Y no en balde, pues ministros, magistrados, jueces han cerrado filas en torno a la ministra Norma Piña. Eso es cierto. Y ya hay denuncias con nombre y apellido, ¿eh? Denuncias formales. Sí, claro. Con nombre y apellido. De magistrados y de abogados. Sí, claro. Ya existe. Ahora, ¿esto afecta a Claudia? Pues yo creo que en términos generales sí, creo que afecta, creo que uno se cuestiona su criterio de selección de sus asesores. Me parece que no es una persona que le abra el diálogo, como se presume en sus mesas, a la comunidad jurídica, al espacio judicial. Yo creo que por el contrario, genera repudio el personaje al que invitó Claudia Sheinbaum. En términos electorales, ¿tendrá un impacto? Lo dudo. Sí. Me parece que son temas que muy es un de asunto que arriba, tiene que ver ¿no? con una asunto que se discute y en donde seguramente quienes tienen una posición la reiteran. Así ¿no? es. Entonces no imaginaría yo impacto en esos términos. Yo sí quiero decir que el gremio, o sea, lo que dice Rosario, el gremio de juezas y de jueces, y concretamente de juezas, hubo un comunicado de juezas. De las mujeres. De las mujeres. Bueno, sí cierran filas con Norma Piña, la barra mexicana de abogados, que también, es la barra más activa también. En ese sentido, el gremio, digamos que el gremio... La está arropando, pero... Que para un abogado, que es un triángulo, un embudo, llegar a la cúspide, ser presidente de la Corte, es un poder reservado para los abogados. Es como si fueras presidente de la República. Sí, ¿no? deberías estar tú profesionalmente satisfecho, digamos. Muy honrado. Muy honrado y cuidando la autoritax, decían los viejos, cuidando el honor, siendo motivo de un árbitro moral. Así estaba Tomás y Valiente, que mataron en España. Así estaban algunos, pues ya como un árbitro que basta con su presencia, con decir no, para aquietar las cosas. Ahora no, pues nos quieren meter, y ahí hay un tema que no debemos olvidar, nos quieren meter a que los jueces se elijan popularmente, No han quitado el dedo del renglón. No, es parte del plan C. Es parte del plan C. Y yo les digo, para que me entienda la gente, esto no es de abogados, es en un partido, América Chivas en el Azteca, antes del partido vamos a votar aquí a mano alzada quién es el árbitro y quiénes son los abanderados. Así de sencillo y así de claro, para que se entienda qué es lo que quiere la 4T, meter al estadio a la gente antes del partido, decidir quién va a tener el pito.
¿Quién de los que está en el estadio sentado Y puede las ser exacto, que no tenga la menor De los capacidad? espectadores. O sea, Claro. el equipo local Pues decide el ganará. árbitro. Claro. Ya, Claro. perfecto. Chucho, sabes mucho de derecho. ¿Qué tal mi conocimiento futbolístico? No, sabe de fútbol. Bastante. Sabe. Pero yo creo que ese es otro asunto. Creo que cuando estamos hablando de las reformas institucionales que plantea todavía López Obrador, el punto de partida es nosotros somos la mayoría y entonces vamos a diseñar las reglas para beneficiarnos nosotros con esta mayoría. Ninguna reforma de las que están planteando desde ese campo tendría sentido si se imaginaran que la mayoría estuviera del otro lado. Sí, claro, la idea claro. del ¿cómo se llama? El auditor anticorrupción, esta figura de la que hablaba Javier Corral. Sí. ¿Eso podría ser aceptable para Corral con un gobierno de Xóchitl Gálvez? Sería absurdo para ellos. Eso creo Inaceptable para sería ellos. inaceptable. Eso yo creo que es lo que perdimos de la negación absoluta del curso de la transición democrática de México, que sí fue en lo virtuoso un arreglo para negociar entre grupos políticos que sabían que podían ganar o que podían perder, Claro. que podían estar en la mayoría durante un tiempo, pero también luego iban a estar en la oposición y que tenían que tener garantías para ambos. Eso se dinamitó con la lógica de que lo que importa es que nosotros que somos el pueblo sigamos ejerciendo el poder permanentemente. Estamos jugando de local sí, ahorita, sí. digamos. No, y de porque alguna las manera. grandes reformas, y yo hablo por ejemplo la del 96, que sentó las bases para esta transición democrática, fueron por consenso. El PRI era la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en el Congreso, es decir, no era el partido en el poder y sin embargo negoció con la oposición, con el PAN, con el PRD, para llegar a una reforma que incluyó, yo nunca me imaginé, porque fui parte de esta comisión, que la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la jefe que se ganó que fuera por voto popular, pues los que íbamos a ganar eran Cuauhtémoc Exacto, Cárdenas y el y- PRD. O sea, y yo creo que nadie. Entonces, haces una reforma con sentido de Estado y en donde participan todos porque es una reforma de gran calado y no la puedes imponer. Y el PRI, si hubiera pensado en función de sus intereses exclusivamente, pues no lo hubiera aprobado porque le significó perder la hegemonía en el Congreso en el 97 y luego la presidencia de la República en el 2000 porque estaba la antesala de que perdieron la capital de la República. Entonces, creo que aquí sí, estas reformas, la gente, todos debemos de entender que hoy el Congreso es tan importante como igual de importante que la presidencia, Sí, claro. es decir, que votar por una mayoría calificada en el Congreso es darnos un tiro en el pie a nosotros como país y como mexicanos. Por ningún partido. Porque las reformas tienen que ser, estas grandes reformas tienen que ser consensos, tienen que construirse con las mayorías y con las minorías para poder avanzar en un sentido democrático. Así lo hemos vivido, ¿sí o no, Germán? Yo sí creo que López Obrador heredará un pudridero en nuestra convivencia en México, en nuestra convivencia, y que las reformas estarán lejos. Eso yo después de tanta animosidad que él ha provocado, y esto de Saldívar está en ese pudridero de nuestra convivencia, deja una serie de pendientes de vida en México, que no son solo institucionales o no solo son de reparto del poder, sino son de calidad de vida. Le mete al Tren Maya, le mete a obras, es un presidente es un presidente que olvidó muchas cosas. No es culpa absoluta de él, pero aquí está anotado un tema que yo quiero decir: agua en la Ciudad de México. El agua en la Ciudad de México es un tema, pero la verdad, a mí, permítanme salirme de la Ciudad de México y declararme francamente triste, en serio, de ver el lago de Pátzcuaro y Janixio casi caminando. Sí, Te fue vas a una Jalisco, imagen brutal. una imagen Sí. para mí, como michoacano, para mí Y que Cuitzeo. vivo en uno de los municipios lacustres del lago de Pátzcuaro. De ese lado sí hay agua todavía.
y ya se están robando el agua, el huachicol. Es una imagen apocalíptica. Es una imagen Sí, apocalíptica. Eso deja. El no hacer las cosas con el largo plazo. Cualquier empresa, Walmart, estas empresas grandes planean a largo plazo, invierten a largo plazo, y el Estado a 6 meses, aquí una beca, aquí un favorcito, y aquí te arreglas con Saldívar y con no sé quién, y el consejero y el fiscal, y nos arreglamos hoy, ya mañana vemos aquí, luego vemos la sustentabilidad de las finanzas, luego vemos qué carajos con las pensiones, ¿Cómo las tomamos? Nadie ve más allá. Aquí el aplauso fácil al señor presidente López Obrador, ¿qué es lo que toca? Aplaudirle a López Obrador es lo que toca. Ya anunció que va a hacer una gira de despedida, como si fuera Luis Miguel, o como si fuera un torero, la gira de adiós. Como Vicente Fernández, pero se tardó años en despedir. Y el que no le aplauda se jode, porque aquí solo hay que aplaudirle, hay que agacharse, hay que decirle... No, va a dejar por escrito lo que se tiene que hacer en el próximo sexenio. Pues lo que deja es un pudridero, y lo que deja es un lago de Pátzcuaro sin agua, y lo que deja es un huachicol. Yo sí creo en esa teoría. El agua. Y esa es teoría para la Ciudad de México. No es teoría. Huachicol, se están robando la gasolina en los ductos del Álvaro Obregón aquí en México, y ya le abrieron un y ya se metió al agua potable. Se están robando la gasolina. No, y aparte hay huachicol de agua. También, no, es decir, se está robando el agua para dárselo a la clientela política electoral a costa de la mayoría de los ciudadanos, y te hablo del sur de la ciudad. Ya vemos en la del Valle. Pero a los además, soldados. aquí el gran problema es que todo lo que tuvo que ver con mantenimiento, y estamos hablando de un tema crucial que es el agua, el plan hídrico, que año con año se le invertía una gran cantidad en tus presas, en prever que las sequías y que cada vez más el cambio climático impacta, que el Cutzamala ya es insuficiente para proveer de agua a la Ciudad de México y al Estado de México. Se le disminuyeron los recursos drásticamente, porque la cobija es de un solo tamaño, y sobre todo si no hay reforma fiscal. Entonces, como la cobija solo es de este tamaño y veamos año electoral y yo tengo que darle toda la lana a las elecciones, entonces le quito a algo que es vital y que ya no es ni dentro de 20 años, pensar a 20 años, es ahorita estamos padeciendo el problema del agua en el país y en la Ciudad de México. Esa imagen de Pátzcuaro es demoledora, pero es igualmente cuitseo. Yo me acuerdo siempre ir en carretera a Morelia, y pasabas por un lago gigantesco, ¿no? Lo cruzabas, entonces, o si ibas hacia Guadalajara, y ahora resulta que eso también ya está seco, y vas a cualquier presa del país y resulta ser que están en sus mínimos. Entonces, sí estamos en un problema muy serio, que nos centramos en la ciudad por el tema de la gasolina y lo que está pasando en la alcaldía de Benito Juárez, de que la gente está tomando, o sea, bañándose y tiene un agua con olor a gasolina y de color horrible, las pipas para poderse desde bañar hasta tomar agua. Pero en realidad es un problema muy serio para el país, de sustentabilidad y de largo plazo, y es porque como eso no se ve, como eso no da votos, entonces ¿para qué invertimos en eso? No tiene sentido ninguna inversión si no se inaugura. Exacto. Y tiene el nombre del dadivoso presidente que se lo entrega al país. Me parece gravísimo el hecho de que estemos perdiendo ese mediano plazo, que implica invertir sobre todo en muchas cosas que no se ven y que no son invención del que está ahorita, que tiene que ver con darle continuidad a inversiones anteriores, obra pública que tiene que cuidarse, porque parece que lo que se recibe no merece ser cuidado, ¿no? Aquello que venía antes del día inaugural de la democracia mexicana, que fue el 1 de diciembre del 2018, no tiene ningún valor, no hay que cuidarlo nada, porque ni las solo carreteras, lo que se inaugura ahora vale, ¿no? Así es. Entonces, creo que una de las patologías de nuestra política, el que no se le da atención a asuntos que tienen que ver pues con lo que está debajo de y que son trascendenales, o sea, que Que no importa qué partido gobierne, estás obligado a invertir en eso, porque te cuesta vidas. Claro. Que eventualmente hace agua, como ahorita. ¿Y qué va a pasar con el agua? En este gobierno, que se dice liberal y de izquierda, y que es puro carajo de lo de liberal y lo de izquierda. Pues que se privatiza.
que hay que comprarla, que una pipa se compra, Sí, que un garrafón sí. se compra o se militariza. En la Colonia del Valle, en los parques, en algunos de los parques, ahí están los militares y los militares resuelven el tema. Y yo no estoy viendo una vida normal, una convivencia normal con militares en la calle para todos los problemas. Ellos potabilizan el agua, tú les llevas un garrafón y ellos te lo potabilizan. Ahorita en la Colonia del Valle y en el lago de Pátzcuaro cuidan que el huachicol no se robe el agua del lago de Pátzcuaro para regar los aguacates o para regar las huertas de no sé qué. Entonces, y ya, todas esas comunidades ribereñas de que están viviendo ahorita, Germán. pues de nada, pues entonces Que igual. vivían Pues si tienen del pescado blanco las lanchas, famoso Las de... lanchas están algunas en medio del pudridero, del lodo, que todavía hay lodo. Qué terrible. Entonces, Pues es un nuevo argumento de tu planteamiento sobre la devastación de lo público en este gobierno. Sí, ¿no? sí. Como el resultado final es la destrucción de ese espacio común, de ese espacio de derechos. Y la privatización. Y creo que en el agua es uno de los asuntos más claros de Y eso. ya se convirtió en un privilegio, ¿no? La candidata Pues, oficial nos dice que estamos ante la disyuntiva de un proyecto de derechos y uno de privilegio. O seguir con los derechos o regresar al privilegio. No, privilegios los de ahorita, los que tienen acceso al agua, los que pueden comprar una medicina, ¿no? los que Etcétera. van a Es una decir, escuela. porque todos los demás están, o sea, la gente, imagínense, es decir, no hay posibilidades, hay afectaciones brutales, nuestro campo está destrozado, ¿no? Y se desaparecieron todos los programas de apoyo al campo, entonces yo creo que sí estamos ante una situación trágica, porque lo único que importa es ganar la elección y luego ya veremos. Pobre de quien llegue. Pero es que luego pobre ya de quien veremos. llegue, sí, a costa de demasiado y de hasta traicionarse. el momento seguimos sin tener claro qué pasó, qué está pasando, cuál es la gravedad del problema. Del agua de la ciudad. agua de la Sí, Ciudad de sí. México. Sí. No tenemos claro qué es lo que está pasando. Se siguen porque haciendo hay pruebas 3 esta semanas forma de echarse después. la pelotita unos a otros. Porque con no te esta idea hablan de con ya- la verdad. Pues sí. No Por te eso, hablan con la verdad. es a lo que yo me refería y quiero puntualizarlo, es el crimen. En la ausencia del Estado, florece el crimen. En la ausencia del agua en el lago de Pátzcuaro, pues va a florecer una mierdez, para decirlo claro, porque estoy muy enojado. Recuerdo esas imágenes. Pero entonces, el crimen en la Ciudad de México le metió al huachicol de gasolina y le pegó algún tubo y contaminó el agua potable. Así es. Eso es lo que yo creo Pues que es lo ocurrió. Es muy Es muy factible. probable. Lo que yo creo que ocurrió. Tan es así Rosario que los Alto, pozos los gobernador. está ahorita resguardando la Guardia Nacional. Justamente yo creo que esa es la verdadera hipótesis, porque ¿por qué está la Guardia Nacional resguardando los pozos? Y ahorita no de agua? acabamos, y si hay una de las leyes complejas en este país, o de las reglas y leyes y circulares complejas, es la del agua, ¿eh? Una cosa es el agua de mar, una cosa son los ríos, los esteros, los lagos, las lagunas, los escurrimientos, el agua profunda, y otra el agua de arriba, de las que ya le avientas plata para que no llueva y no lesione la Volkswagen en Puebla y no lesione las huertas de aguacates en Michoacán. O sea, ya se privatiza hasta el agua que va a llover. Hasta el cielo. El agua, y eso no Hasta está las nubes. completamente regulado, y hay una maraña de corrupción en nuestra legislación hídrica. No lo hemos, y lo digo como autocrítica, no lo hemos atendido porque pues no se atienden las cosas que pues total, el que venga, total va a venir otro con un asunto de Estado y lo va a realizar. No, pero lo peor de todo es que traicionamos una tradición que sí había en México de grandes obras hidráulicas, de planes hídricos muy importantes. O sea, durante décadas se invirtió en eso en México y se le dio una gran trascendencia porque tenía que ver con un derecho fundamental que es el acceso al agua, con que pudieran regar los campos, los productores, Pues, los es decir, agricultores. es un círculo vicioso el que tenemos Lázaro hoy. Cárdenas, el general, estuvo encargado Todas las después cuencas, de ser presidente todas las cuencas, de la del todas las Balsas en cuencas, Michoacán. claro, es decir, O sea, no andaba había haciendo toda cam- una visión que tenía que ver con el agua
para el riego, para consumir. Es muy triste lo que hoy pasa porque va a llegar el día cero. En esta ciudad nos va a llegar el día cero, en donde de plano cierra la válvula el Cutzamala, ¿y qué vamos a hacer? Y nadie está pensando en eso y no hay inversión para eso, porque lo que tenemos que hacer es, y entonces como no hay dinero, pues entonces hay que tomarlo de las afores, de los que tienen más de 70 años, para poder de alguna manera solventar las emergencias estas a las que nos estamos enfrentando, o aumentar los programas en donde te dan, porque ya nos dijo la candidata oficial que no es necesario trabajar, que papá gobierno te da y de todos modos puedes vivir muy bien. Entonces, pues échate a la hamaca para que el gobierno te dé. Échate a la hamaca para que el gobierno te dé de la manera más indigna. La gente quiere vivir de su trabajo, que lo que come sea de su trabajo. Pues sí, y el Cutzamala es agua de Michoacán, ¿eh? Antes de que nos empecemos a pelear. Yo, gobernador de Michoacán, pues yo, y veo el lago de Pátzcuaro sin agua. Este es tu anuncio, Pues, Jesús. Chucho, si Estás anunciando. voy a recuperarle el agua al lago de Pátzcuaro con la que se viene a la Ciudad de México. No, es que ese es el problema, que no nos estamos vertebrando como sociedad y que vamos a empezar a pelearnos por el agua, como nos estamos peleando por el crimen, como nos estamos aventando ya muertos de aquí, de la Ciudad de México, al Estado de México. Claro. Como es eso, Chucho, Los conflictos Y entonces ya no solo que ver con el agua, ya no solo pierde la República, sino pierde la Federación. Son Estados Unidos mexicanos. Entonces estamos perdiendo y eso nuestro sentido de unidad, nuestro sentido de identidad, ¿no? lo que nos une, lo que nos une como mexicanos, como patria, una bandera. A mí que Xochitl la haya agarrado en el debate me gustó, que les equivocó, que lo que sea me vale. López Obrador se la quitó a los opositores en el Zócalo, a las mujeres se las quitó en el Zócalo. Cierto. Se las quitó. Y a la oposición se la quitó, la del asta bandera. Entonces bueno, esa los bandera que solo, estuvimos ahí defendiendo las instituciones democráticas de este país, como María Rosa, INE, ¿no? Y no estaba la bandera, ¿no? Claro. Es lo que es. Si ya ni la bandera nos va a unir. Es de todos y nunca se había quitado. ¿Cuántas veces ha habido manifestaciones en el Zócalo? Pero hipócrita, señora, no sea la Virgen de Guadalupe, que Sheinbaum, que se pone una falda a la Virgen de Guadalupe, que va y la atea, tiene derecho a ser atea. Yo estoy a favor del Estado laico. Pero bendíceme una rosa porque se la voy a llevar al Vaticano. Hipócrita de pacotilla. Bueno, yo por lo pronto voy a pedir mi aforo del ISSSTE. Sí, a verlos. No quiero que me la quiten. Ese es otro tema que seguro va a pasar hoy. En diputados. En diputados. Todavía hay pasar, clases ¿no? sociales. Sí. Códigos postales. Hay jerarquía. Sí, no va a pasar en la Cámara de Senadores. En el Senado no, pero... Bueno, es una ley secundaria, ¿no? Esa es la gran trampa. Exacto. Entonces y no les necesitan... alcanzan. Por eso la estrategia de la oposición ayer con relación al amparo y qué fue lo que impidieron que se votara en el Senado. Sí. La amnistía Fue y el amparo. sí, la amnistía. Quiero tocar este tema. Ese es un tema, Chucho. Porque el presidente López Obrador ya había hecho una ley de amnistía que prometió en la campaña y que no salió nadie, me consta. Pero esta nueva ley que le da facultades al presidente para decidir quién sí y quién no, me parece terriblemente grave, sobre todo porque hay una ley de ejecución penal que se aprobó junto con el nuevo sistema penal oral que establece un capítulo que dice los sistemas penitenciarios locales y el sistema penitenciario federal están obligados a presentar una política pública de preliberación con base en determinados criterios. Y te dice qué criterios acreditan que esa persona sea liberada antes de que concluya, digamos, la sentencia, etcétera. Nos están omisos tanto la federación como los gobiernos estatales en esta política pública. Llevan desde el 16 hasta ahora en esta omisión porque no se ha hecho. Mucha gente podría salir de la cárcel, que yo soy partidaria de que las cárceles se liberen de este hacinamiento y de gente que es inocente, que está ahí sin sentencia y demás, si se aplicaran estos criterios y se hiciera esta política pública. Pero ¿cómo es posible que una persona vaya a decidir quién sí sale y quién no? Darle más ¿Con poder base al en qué? presidente. Y sí, saltándote al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que finalmente tiene que decidir. O sea, esta política pública se presenta ante un juez y el juez decide.
Es decir, igual que tiene que decidir si levanta o no una prisión preventiva oficiosa o una justificada, ¿no? O cambia una medida cautelar, como lo acabamos de ver con Chucho Murillo, que bueno, pues váyase a su casa. Pero que sea el presidente o la presidenta de la República la que decida ya como juez máximo, ¿no? Como ya concentra todos los poderes. Me parece terrible, o sea, y contradictorio con su visión punitiva de aumentar el catálogo de delitos graves y todo esto. Es decir, no es cierto, todo es electoral. Como ya van a votar en las prisiones. Si sea tan contradictorio, porque es nuevamente la concentración brutal del poder, el que parte de este dedito, lo que diga mi dedito, ese dedito, resuelve quién está en la cárcel y quién no está en la cárcel, que es, yo creo que nuevamente esta visión de pues, ¿para qué tenemos poder judicial? ¿No? Exactamente. Sí, aquí estoy yo. Hay una autoridad máxima que puede resolver todas esas cosas sin el fastidio de los procedimientos judiciales que no entiende, que desprecia y que están nuevamente en esta visión hiperpresidencialista del que mundo. Que se joda Montesquieu. Y que está heredando con todo entusiasmo Claudia Sheinbaum. Sí. Aquí, yo oí lo que le preguntaste y lo que dijo el senador Monreal, o sea, que lo de la ley de amparo, que porque el Poder Legislativo, que pero al mismo tiempo se le regalan las facultades al Poder Legislativo y se confunde la amnistía, que es una ley en donde a un grupo general, abstracto, impersonal, se le determina un perdón con base en ciertos criterios. O un indulto que ese sí tiene facultad del presidente. Tiene facultad el presidente. Si el presidente quiere perdonar a alguien, pues que lo haga. ¿Para qué tanto? ¿No? De asuntos juzgados. Pero ojo, aquí lo que estamos perdiendo... La amnistía es sin sentencia, ¿no? La amnistía es una ley para todos los que se coloquen en ese supuesto, los zapatistas. Sí. Por ejemplo, la amnistía es para un grupo de personas. El indulto es individualizado y personal y el presidente con un decreto lo hace. No, pero aquí estamos perdiendo de vista una cosa, que es lo importante. Otra vez, los indultos y las amnistías deben verse desde la perspectiva de la víctima, con una reparación integral, con una construcción de la verdad, con una justicia transicional. Otra vez, no se conduele. ¿A quién quiere perdonar el presidente? ¿A un narcotraficante? Que lo diga. ¿Quiere perdonar a uno de los que le están donando lana a la campaña de Sheinbaum? ¿A uno de los empresarios? ¿Quiere perdonar a López-Gatell de su criminal manejo de la pandemia? ¿Quiere perdonar a quién? ¿A quién quieren perdonar? Eso lo tiene que decir el presidente. Ha habido otros perdones al final de los sexenios. Obama hizo algunos espectacularmente críticos. El propio Donald Trump. Es un hábito, ¿no? De los últimos días de las presidencias. Así como de los gobernadores, unas notarías se avientan. Entonces aquí un perdón al final allá de esos escondidos en el último día. Y entonces, ¿a quién quiere perdonar el presidente con esto? ¿Para qué hacer una ley de amnistía? Mejor que nos lo diga y entonces ya se discute, que haga el indulto y se acabó. Pero entonces están mandando a las víctimas al carajo. Sí, las víctimas, que fue lo que yo le dije a Monreal. Es por eso. Víctimas. No, yo te estoy... Y los derechos humanos. Y mientras defienden la prisión preventiva oficiosa. O sea, si realmente queremos ir a una justicia, para empezar, todos los casos de prisión preventiva oficiosa en este momento se tendrían que estar revisando, los que están en la cárcel. No, y dos, fuera. ya no aplicar la prisión preventiva oficiosa y no sustituirla en automático por la justificada, porque eso también sería muy fácil. Ya no puedo la oficiosa, pero justifico que te vas a la prisión. No. Medidas excepcionales y respetando la presunción de inocencia. Y ya cuando hay una sentencia, a la cárcel. Y si el delito no es grave, y si es una mujer, entonces privilegia que esté con sus hijos y plantea medidas alternativas y ve a conciliaciones, ve a otras formas. Es como en las comunidades indígenas. ¿Yo para qué quiero este golpeador y demás, o este personaje en la cárcel? Que pague a la familia a la que le asesinó a la persona, ¿no? Y que la mantenga durante la vida y demás. No digo que ese deba ser el criterio, pero digo que tenemos que buscar mecanismos alternativos que impidan que tanta gente inocente o por un delito menor vaya con penas grandísimas a la cárcel, porque además somos un país donde las penas son enormes, enormes.
porque venimos de esta tradición del castigo. Hay que castigar, la penitencia, ¿no? Te tienes que purificar vía la cárcel. Pues estamos a poco más de 40 días, ¿no? De la elección. Y va con contando. estos Ya está temas. cerquita, sí. Y con Ya estos está temas. cerquita. Lástima que Sí. no son los temas que se vayan a debatir próximamente entre las Curioso, candidatas, ¿no? Que esta semana, en términos de las campañas, en términos de, Se de las desdibujaron, candidatas, pues, sí. no hubo mucho que desmenuzar, ¿no? No, pues el protagonista era Saldívar. O se la llevó. Sí. Se la llevó Saldívar. Sí, sí. Yo creo que no se están discutiendo los temas, los grandes temas y el otro gran tema que se discutió, pues es que la ley sí vale, y ahora sí vale la OEA, y ahora sí vale la institucionalidad, claro. y ahora sí, señor, porque ahora sí y por supuesto que hay que estar Estamos de acuerdo. que hay que estar Sí, con con eso, el presidente, y que hay que denunciar y repudiar el allanamiento a nuestra embajada en Ecuador, pero ahora sí vale la OEA, ahora sí vale la ley internacional, ahora sí vale la solidaridad. Cuando los insultaste durante 5 años a la Exactamente. OEA, ¿no? Esa es la mejor lección. Ojalá que la aprenda. Sí, absolutamente. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Adela. Muchas gracias. No, al contrario, Rosario, querida, querida. gracias. Muchas gracias.